En muchas ocasiones hay gente que se acerca a nosotros con buena intención. En una ocasión un amigo me platicaba que él era alcohólico y se acercó una persona de las que están tiradas en las calles también por alcoholismo y le dijo: Hugo, ya no tomes. Y mi amigo le contestó: ¿y tú vienes a decírmelo a mí? Y él le contestó: yo vengo a decírtelo a ti, porque no quiero que termines igual que yo. A veces no nos damos cuenta que la gente se acerca a nosotros con buena intención para ayudarnos, y en lugar de valorar que a veces hasta se están arriesgando a una ofensa o a un golpe, despreciamos la ayuda que nos están dando por necedad, por incredulidad, por negligencia, por soberbia, y despreciamos algo que podría ayudarnos para el resto de nuestra vida. Espero que contigo no vaya a pasar lo mismo este día. Mira, yo te invito a que pongas mucha atención a lo que vas a escuchar. Antes de ponerte a la defensiva o de dejar que un demonio esté atacando tu mente diciéndote que lo que vas a escuchar no es la verdad, abre tu mente y dile a Dios que te ayude a entender lo que vas a escuchar y que la verdad que escuches que sea de bendición para tu vida. Algunas personas vienen únicamente por curiosidad para saber qué es lo que van a decir en contra de su iglesia. De cualquier manera, sea como sea, ya estás aquí, y le pido a Dios en el nombre de Jesús que te regale la fe y el entendimiento para que lo que vas a escuchar te des cuenta que es la verdad. De acuerdo a la Iglesia Católica, ella es la representante de la voluntad de Dios sobre la tierra para guiar a los hombres al camino de la verdad. Pero es lógico que el camino de la verdad se encuentre lleno de verdad. Ahora veremos si esto es verdadero dentro de esta organización político-religiosa, y vamos a hablar de su máximo ritual, que es la misa. Una misa comienza con los ritos iniciales, la entrada, el saludo al altar, el Señor ten piedad, después el Gloria y la oración colecta. Después se pasa a la liturgia de la palabra, la primera lectura, el salmo responsorial, la segunda lectura, el evangelio, la homilía, la profesión de fe y la oración universal, para dar paso a la liturgia eucarística, la preparación de los dones, la plegaria eucarística con acción de gracias, después el santo, el epíclesis, la narración de la institución y consagración, el anámesis, oblación, las intercesiones y la doxología final, para dar paso al rito de la comunión, la oración dominical, el rito de la paz, el gesto de la fracción del pan, la inmicción o mezcla. Mientras se hace la inmicción, se canta el Cordero de Dios, la preparación privada del sacerdote, luego el sacerdote muestra a los fieles el pan eucarístico y termina el rito de conclusión. La palabra rito viene del latín ritus, que es una costumbre o ceremonia. Ritual es el conjunto de ritos de una religión, de una iglesia o una función sagrada. Dentro de los rituales más importantes está la misa, que realmente es el máximo evento católico, y así lo enseña el Catecismo Romano. Según enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1332, se denomina al sacrificio eucarístico con la palabra misa, porque la liturgia es la que se realiza el ministerio de salvación, se termina con el envío de los fieles, a fin de que cumplan la voluntad de Dios en sus vidas cotidianas. ¿Qué es una liturgia? Es el conjunto de signos y símbolos con los que la Iglesia rinde culto a Dios. Pero la Escritura no dice tal cosa. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 2,
capítulo 2 y versículo 11, vimos que la liturgia es el símbolo que la Iglesia rinde culto a Dios y se santifica a sí misma. Sin embargo, en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 11, dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El que santifica es Cristo, y por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. La iglesia, la misa, la liturgia y los sacramentos no pueden santificar a nadie. Únicamente Cristo tiene ese don de parte de su Padre para santificar a alguien. No existe ningún ritual, y menos romano, que pueda tomar el lugar de Cristo ante su Padre. El clímax de este rito llamado misa es el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento en el cual, bajo las especies de pan y vino, Jesucristo se halla, escucha lo que dice el catecismo, verdadera, real y sustancialmente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Es la doctrina que recoge el reciente catecismo de la Iglesia Católica. Cristo Jesús, que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, en los sacramentos, fíjate lo que dice, en los sacramentos de los que Él mismo es el autor, en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro, pero sobre todo está presente bajo las especias eucarísticas. ¿Qué son los sacramentos de la Iglesia? Según la Iglesia Católica, la palabra sacramento proviene del latín sacramentum y significa medio por el cual una persona es hecha santa. Los sacramentos de la Iglesia y el sacrificio eucarístico son el centro de la vida litúrgica cristiana, de acuerdo con el catecismo de la Iglesia Católica. Los sacramentos son 7. Primero, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. De estos 7 sacramentos, que después se convierten en 8, ninguno, oílo bien, ninguno lo respalda las Escrituras. El bautismo se recibe cuando es niño, mientras que la Escritura dice que el que se bautiza tiene que ser por su propia voluntad, tiene que tener conciencia de lo que está haciendo, tiene que arrepentirse, tiene que confesar sus pecados y entregarle su vida a Jesucristo. Primer sacramento contradecido por las Escrituras. La confirmación es falso, porque el Señor da la bendición de su Espíritu a quien Él quiere y se lo da directamente Jesucristo. No existe la más mínima alusión en las Escrituras a esta idea de la confirmación. La Eucaristía, como ya se demostró en otro estudio, esta no representa el cuerpo de Cristo. Aquí en este canal puedes encontrar ese video que dice que la hostia no es el cuerpo de Cristo. Penitencia. Jamás ninguno de los apóstoles ni el Señor mismo enseñaron algo parecido a la penitencia. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Unción de los enfermos. La Biblia enseña que los únicos que reciben la unción son los ministros, nada más ellos. Y Jesús dijo que eran evangelistas, apóstoles, profetas, maestros y pastores. No, a los muertos no se les unge, porque la Biblia dice que los que mueren en Cristo tienen salvación y vida eterna. Orden sacerdotal. La Escritura dice que todos los que han sido lavados con la sangre de Cristo son sacerdotes de Dios. Ya van 6 sacramentos que la Escritura contradice. Finalmente, el matrimonio. El matrimonio no santifica a nadie. No existe un solo pasaje en la Biblia que diga que el que se casa se vuelve santo, o que por casarte con una mujer te vas a volver santo, o ella te va a volver santo porque ella es el medio, o tú la vas a volver santa a ella. Entendamos las cosas
tal y como las dice la Iglesia Católica. El matrimonio te vuelve santo. Eso significa sacramento, medio por el cual una persona es hecha santa. El matrimonio no te hace santo. Si no, entonces ¿por qué pecan cuando se casan? Según el Catecismo Romano, fue Cristo mismo quien creó estos 7 sacramentos, que como vimos ya después son 8 con el de la misa, pero de ninguno de ellos se encuentra una sola mención, o por lo menos algo que sugiera su creación por parte del Señor Jesucristo dentro de las Sagradas Escrituras. Ahora, si las Escrituras no lo mencionan, es porque el Señor jamás creó ninguna de estas cosas. Ni los apóstoles, ni los discípulos jamás las practicaron. Recordemos que precisamente la llamada Santa Inquisición tenía como principal objetivo no permitir que nadie leyera las Escrituras en su idioma, porque contradecían todas sus prácticas que estaban imponiendo por la fuerza en esos años de asesinatos indiscriminados por parte del clero católico a los que se atrevieran a desafiarlo. Pero como dijera Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, repite una mentira muchas veces y terminarán creyéndola como verdad. Y ahora la gente que desconoce la historia de sangre del clero católico cree que las cosas fueron siempre ciertas desde el principio. Pero veamos una de sus más grandes y atroces mentiras, que ha esclavizado a millones de almas por el miedo, y es la transubstanciación. La transubstanciación dice que toda la sustancia del pan y toda la sustancia del vino desaparecen al convertirse en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, de tal manera que bajo cada una de las especies y bajo cada parte cualquiera de las especies, antes de la separación y después de la separación, está Cristo completamente entero. Es increíble, ¿verdad? Es por esto que decimos que la misa es la peor burla al sacrificio de Jesucristo, pues cuando Él tomó la cena con sus discípulos les dijo: esto es mi carne y mi sangre. Jamás dijo: esto es mi alma o mi divinidad. De cualquier manera, esto quiere decir, escucha bien lo que acabas de leer, te lo voy a repetir. Dice el catecismo que cualquiera que se come la hostia, literalmente se desaparece ante sus ojos el pan y la copa de vino que tiene el sacerdote, y que se convierten en un cuerpo totalmente literal, con ojos, cabellos, uñas y dientes, y que tú te lo vas a tragar en tan solo unos instantes. Eso es lo que tú acabas de leer, que te vas a tragar los dientes, las uñas, el cabello, los intestinos, los ojos, todo de Cristo, pero también te vas a tragar su alma, también te vas a tragar su sangre y su divinidad. En pocas palabras, tú te vuelves también divino. Pero al masticarlo, o al pasártelo y aplastarlo con la lengua, debería de escurrirte sangre por la boca, o por lo menos debería de tener un sabor a carne humana. Por el contrario, y nadie lo puede negar, la hostia solo sabe a hostia, y sigue siendo hostia y nada más. Es totalmente increíble que tú que escuchas puedas creer que esta rueda que te da el sacerdote desapareció ante tus propios ojos y se convirtió en un cuerpo diminuto y celestial, pero que ante tus ojos, aunque sigue siendo un círculo de pan ácimo, ya no es pan, es una persona que está hablando, que está oyendo y que está sintiendo cómo te la vas a tragar, porque el sacerdote dijo que es literalmente, realmente una persona a la que te vas a tragar. Así que te está viendo y te está oyendo y va a sentir cuando lo masticas. Responde estas preguntas.
Si el sacerdote tiene el poder de meter a Cristo dentro de la hostia, ¿quién es más poderoso? ¿Cristo o el sacerdote? Y si tú te comiste, escucha bien, no nos hagamos tontos ni nos enojemos, estamos usando las mismas palabras del catecismo. Si tú te comiste al unigénito, al único hijo que Dios tiene, porque Dios solo tiene un hijo, ¿a quién se comió tu compañero de al lado? Pues solo existe un hijo de Dios. Y todos los demás que están en la fila, ¿a quién se van a comer si ya no hay otro? Tú ya te lo comiste. El Concilio de Trento enseña que si alguno negare que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por ende Cristo entero, sino que dijere que solo está en él como señal y figura o por su eficacia, sea maldito. Esto dice el Concilio de Trento acerca de la Eucaristía. Fue por esto que la Inquisición mató a millones de personas en el mundo entero, por atreverse a demostrarle a la Iglesia, no a sugerirle, a demostrarle que la Eucaristía era una ofensa y una burla a Dios y a su Hijo amado. A los ejecutores católicos se les olvidó ese mandamiento que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 43 y 44. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que les persiguen. ¿Por qué en lugar de que la Santa Inquisición matara a tanta gente, por qué no los amaron? La palabra anatema significa maldito. ¿Por qué en lugar de maldecirlos, no oraron por ellos? ¿Acaso matarlos fue la voluntad de Dios o de hombres que ocultaban una verdad que no deseaban que fuera conocida por nadie para no perder su dominio sobre las personas? Recuerda, conocimiento es poder. Todas las citas fueron tomadas del Catecismo Católico. De la página las puedes encontrar en la página catholic.net. En conclusión, podemos decir de manera innegable que el servicio de la misa no aparece en las Sagradas Escrituras en ninguna manera, que estos sacramentos no existen ni existieron nunca para la Iglesia verdadera de Cristo, que estos no pueden santificar a nadie, que la hostia no es más que un pedazo de pan y nada más. No existe el fenómeno de la transubstanciación, que el sacerdote no es el representante de Cristo y que todo el ritual de la misa no es otra cosa más que doctrina y mandamientos de hombres que desde su inicio fundaron su gobierno político-religioso a costa de sangre y mentiras. En este canal puedes encontrar uno por uno todos los videos y documentos las predicaciones que te demuestran con las Escrituras que todo desde el principio hasta la fecha es falso. Aquí los puedes encontrar. Ahora, para que no te quede ninguna duda, vamos a demostrar con pasajes bíblicos que todo es una burla al sacrificio de Jesús y que contradicen las Escrituras. Como dijimos, nada de esto aparece en las Escrituras. Ahora mira lo que ordena la Biblia católica. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, en la Biblia católica al día dice, en el nombre de Jesús: hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para su beneficio, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de nosotros podrá engreírse o haber favorecido al uno en P. No ir más allá de lo que está escrito. O sea, si algo no está escrito, ni lo pienses, dice el apóstol.
Los sacramentos no santifican a nadie, solo Cristo mismo. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 22, dice: en el nombre de Jesús. Y a ustedes, que en otro tiempo fueron extraños y enemigos, por sus pensamientos y malas obras, los ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne, escucha, para presentarlos santos, inmaculados e irreprensibles delante de Él. Solo Cristo santifica. Cristo jamás violó las Escrituras, ni trajo cosas que su Padre no había mandado. Él mismo afirmó en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Al añadir cosas que no están escritas, el clero católico sí es anatema. Ellos sí están bajo maldición, pues en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 6 dice: no agregues nada a sus palabras, te reprendería y te demostraría que mientes. Y en el libro de Apocalipsis dice: yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y finalmente la cena del Señor es solo un memorial, no es nada literal, Él mismo lo dijo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19, dice: en el nombre de Jesús, tomó luego pan, y dadas las gracias, lo partió y se los dio, diciendo: este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Él mismo lo está diciendo, Jesucristo, y Jesucristo es más grande que el Papa, y Jesucristo es más grande que el clero y que la Iglesia Católica, que los sacramentos, que el catecismo. Y Él dijo: solo es un recuerdo. Amigo católico, ¿por qué has creído todas estas mentiras que te han enseñado en la Iglesia de Roma? Yo te diré por qué. Porque no escudriñas las Escrituras por tu propia cuenta. Y esto que te sucede a ti, le sucede también a los mormones, los testigos, los adventistas, los falsos evangélicos. Ninguno se atreve a escudriñar por su propia cuenta las Escrituras, pues les han metido en la cabeza que sus líderes son infalibles y con ese pretexto logran esclavizarlos. Mira cuántos testigos andan cada fin de semana por las calles repartiendo su propaganda apóstata. ¿Cuántos adventistas viven esclavizados a una ley que no fue dada para los gentiles? ¿Cuántos mormones creyendo las locuras de los cielos para diferentes dioses y que al final cada uno de ellos será un dios con su propio planeta? ¿Cuántos evangélicos creyendo todas las locuras que les predican sus falsos líderes y todos padeciendo el mismo mal? Esclavitud. Nada más por el simple hecho de no querer creerle a Dios, pero sí creerle al hombre, aunque con sus propios ojos estén mirando en las Escrituras que lo que les dicen es mentira. Y hoy te tocó a ti ser confrontado por la verdad. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás viviendo esclavizado solo por no querer obedecer a Dios? Mira lo que dice la Escritura por tu rebeldía. En el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 13, dice: en el nombre de Jesús: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Pero esto es solo el principio de lo que tú estás padeciendo. Si tú decides seguir dentro de esta institución política religiosa, tu final será la destrucción, y así está escrito. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice: en el nombre de Jesús: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido,
Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Amigo católico, el tiempo se te acaba. Toma la decisión correcta pronto y aléjate de esta organización que está bañada en sangre. Clámale a Dios con todo tu corazón en el nombre de Jesucristo, que te guíe a un lugar donde puedas establecerte en la verdad. Arrepiéntete y pídele a Jesús que sea tu Salvador, y un milagro va a venir a tu vida, porque Jesucristo te ama tanto que dio su vida por ti. No desprecies ese regalo de amor. Pídele perdón, pídele que te salve y que te lleve a un buen lugar en donde puedas vivir dentro de su verdad. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre. Y por favor, no discutas. Primero medita lo que escuchaste. En el nombre de Jesús.